Sí, hola, ¿cómo están todas? Espero que estemos todas bien. Shavua Tov Umboraj. Vamos a continuar, Bezrat Hashem, vamos a terminar la Mishnah Het del Perek Bet. Uaya Omer. Sí se me oye, porque el viernes cometí la indiscreción que hablaba y al final tenía el micrófono. Sí, muy bien, Mora, gracias. Gracias. Ok, entonces. Mora, ya no se le escucha. Sí, ahora ya no. Marbe Nehasim, Marbe de Agá, Marbe Nashim, Marbe Kshafim, Marbe Shfajot, Marbe Rimá, Marbe Abadim, Marbe Gazel. Todas las cosas, digamos, que son de algún tipo de uso físico, material, que la persona requiere de usar en este mundo, si la persona se le escapa de sus manos y tiene demasiado de esa cosa sin una necesidad, corre un riesgo de que de alguna forma esta cosa que tiene mucho sea dañina para él de alguna manera. Pero en cambio, en cosas que son espirituales, Marbe Torah, Marbe Haim, Marbe Yeshiva, Marbe Jochma, Marbe Etza, Marbe Tmuna, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Si una persona, Marbe Torah, si una persona esa posibilidad que tiene, en lugar de ocuparse de querer aumentar o querer tener mucho de una cosa física, él la enfoca en el área espiritual, entonces eso le va a dar a esa persona más vida, si es el estudio de la Torah, Marbe Haim, Marbe Yeshiva, Marbe Jochma, una persona que puede invertir su tiempo en el estudio, va a abrirle eso a la cabeza, va a poder estudiar y va a aprender mejor. Marbe Etza, Marbe Tbuna, una persona que es una persona que se aconseja, que toma consejos de la gente o de la Torah misma, es una persona que automáticamente por la variedad de los consejos que va a recibir, bueno, por un lado a lo mejor puede ser que se confunda, porque cada quien le va a dar un consejo según como cada quien entienda, pero el hecho que tenga esa persona una diversidad de consejos lo va a ayudar a esta persona a tener Marbe Tbuna, a tener más entendimiento de las cosas, porque va a poder ver las cosas según los puntos de vista de las diferentes personas. Eso genera de alguna manera también de que la persona quiera aprender más y quiera saber más, porque hay diferentes opciones de poder preguntar consejos. Marbe Tzedakah, Marbe Shalom, cuando hay mucha Tzedakah en la traducción literal de Tzedakah, porque el Rabbi Obadia Mebartenura dice, cuando explica Marbe Tzedakah, Marbe Shalom, dice, ¿de dónde se sabe que a mayor cantidad de gente que da Tzedakah hay más paz? Porque hay un pasuk en Yeshayahu que dice, Ve'ayama sea Tzedakah Shalom, y la consecuencia, digamos, el acto de la Tzedakah es la paz. De ahí viene Hillel que relaciona. Pero también podemos explicar que Tzedakah no es exactamente Tzedakah, sino también Tzedakah de la son Tzedek. Por eso se parecen tanto las palabras, sino a mayor cantidad de justicia, cuando la gente hace cosas como que se tienen que hacer con justicia y con equidad, entonces eso también aumenta el shalom. Pero la traducción literal es que a mayor cantidad de tzedakah, si entre los yudim nos ayudamos económicamente, técnicamente hablando, uno con los otros, eso trae mayor paz en Am Israel. Esa es, digamos, la parte donde Hillel habla de los Marbe. A mayor proporción de tal cosa, hay mayor proporción de la otra cosa. Y la otra cosa tiene que tener una relación de esa cosa, que es la Marbe. Por eso es que Jajamim le encontraron a cada uno de la Torah porque es Haim, de la Yeshiva porque es Jochma, de Etza porque es Tebuna, y de Tzedakah porque es Shalom. Y la última Mishnah, que es una Mishnah que seguramente, la última partecita de la Mishnah, que también seguramente la habrán oído, es Kana Shem Tov, Kana Leatzmo, que es muy parecida a esta Mishnah a un pasuk de Mishle que dice Tov Shem Tov, Mishemen Tov, ¿no? Que eso es algo que es muy famoso, es un consejo que nuestros padres nos han dado y que nosotros le queremos dar también mucho a nuestros hijos, es
tener un buen nombre. Cuando una persona adquiere Kana Shem Tov, una persona adquiere un buen nombre para uno mismo, es algo que se le queda para siempre y esa cosa nunca se le va a quitar, el buen nombre que una persona tiene, y eso es algo de que todas las personas queremos trascender en el buen nombre de nuestra familia, en el buen nombre de nuestros hijos. Es lo que quiere decir Kana Shem Tov, Kana Leat. Dijo Rabbi Yehuda Bar Simón, hay un midrash sobre este pasuk en Coelet. Yo dije que el pasuk es en Coelet, Tov Shem Tov, Mi Shemen Tov, es un pasuk que está en Coelet, y sobre ese pasuk en Coelet dice, el midrash Rabá dice, Amar Rabbi Yehuda Bar Simón, Nadab be Abiú, que eran los dos hijos de Aarón, Shenimshehu beshemen amishcha, que ellos fueron ungidos con el aceite especial para Kohanim, Nichnesu le makom haim beotzium serufim. Ellos por entrar sin permiso tuvieron una consecuencia negativa. Y Hananiah, Mishael y Azaria, que fueron las tres personas que entraron, las metieron porque ellos estuvieron en el exilio de Babilonia, y el rey de Babilonia los puso a prueba y los metió en un horno para ver si ellos creían en Hashem o no, y ellos entregaron su vida, los metieron a un horno y salieron con vida, ¿sí? Allá la Shem Tov, ellos tenían un buen nombre, ellos eran famosos, que la gente sabía que ellos eran creyentes en Hashem. Ushlehule Kibshan Aesh, fueron aventados al fuego. Beyatzule Jaim Tobim Shalom. ¿Qué es la diferencia entre unos? La diferencia entre unos y los otros es de que circunstancias de la vida hicieron que ellos adquirieran un buen nombre, sin Hasbe Shalom caer en el pensamiento que Nadab y Abiú no eran tzadikim. En su momento hablamos en la parashá de Jaremot, que habla sobre la muerte de los hijos de Aarón. Hablamos lo que dice el Ora Haim Akadosh, que ellos se murieron mamash al Kiddush Hashem, porque fue una muerte que ellos sabían perfectamente que si entraban sin permiso al Kodesh HaKodashim se iban a morir, pero ellos tenían un amor así tan grande que ellos se desbordó, ya no pudieron controlar esa parte. Ellos eran tzadikim grandísimos, pero desobedecieron la palabra de Hashem. Entonces, puede existir una situación en la cual la situación no es la que determina si lo que está bien o lo que está mal, es el fuego. Porque el fuego quema si Hashem le permite al fuego que queme. Las situaciones físicas que se permiten, digamos que Hashem le da permiso a la materia a afectar, es Kolzman de que el espíritu le permita a la materia afectar a la materia. Es decir, el fuego quema si Hashem le da permiso que el fuego queme. Que el fuego tiene una naturaleza de quemar, por supuesto que es. Y que es un milagro grandísimo cuando el fuego tiene contacto con algo y no se quema, por supuesto que es. Pero es Hashem el que está arriba del fuego, dándole permiso al fuego de alguna manera, si ese fuego es un fuego que se le permite quemar o no se le permite quemar. Aquí vemos dos situaciones en la cual técnicamente no debería de haber un fuego que quemara, y ese fuego quemó. Y por otro lado, los aventaron a un horno de fuego y el fuego no les quemó. ¿Cuáles fueron las diferencias? Que en unas personas, en Nadab y Abiú, el hecho de hacer algo en contra de la halajá, en contra de la voluntad divina, provocó que apareciera un fuego que no tenía que haber quemado, porque el fuego que se ponía en el incienso, en el Ketoret, era un fuego chiquitito, no se tenían que haber ellos quemados técnicamente ahí, porque no estaban en una situación de un incendio. Y en la otra parte, que sí había una situación de incendio, esa es la última del porque ellos estaban haciendo la voluntad de Hashem. Esto es lo que el Midrash aprende en lo de Kana Shem Tov, Kana Leatzmo. Bueno, el Midrash no lo dice sobre esta Mishnah de Pirkei Avot, lo dice sobre el pasuk en Kohelet de Tov Shem Tov, Mi Shemen Tov.
es mejor un buen, en Coelet así dice, es mejor el buen nombre que una persona lleva porque Muchas se lo gracias. lleva a todos lados, ¿sí? El Shemen Tov, aceite, dice el Midrash, tiene la posibilidad de haber tenido. ¿Quién puede tener un buen aceite? Alguien que económicamente puede comprar un buen aceite. Un Shemen Tov, un aceite de calidad, lo puede tener una persona que puede gastar dinero en aceite de calidad. Una persona que económicamente no está pasando por una buena circunstancia económica, se va a conformar con un aceite más barato. En cambio, el buen nombre de una persona, dice el Midrash, el Shem Tov es Ben Ba'anim, Ben Ba'ashirim, Ben Ba'chaim, Ben Ba'metim. En todas las circunstancias acompañan a la persona el buen nombre. No es una situación circunstancial que cuando uno la tiene le sucede y cuando uno no la tiene no le sucede. El buen nombre de la persona es un buen nombre que lo acompaña todo el tiempo, incluso después de haber trascendido los 120 años, también continúa la persona con ese buen nombre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es básicamente. ¿Qué es Shem Tov? ¿Sí? Todo el mundo se pregunta, ¿qué es tener un buen nombre? Bueno, en el contexto que nosotros estamos estudiando, un buen nombre se refiere en primera parte a toda la parte religiosa que acompaña a la persona, si es una persona que estudió Torah, si es una persona que cumple mitzvot, pero el buen nombre no nada más es el tema de Torah y mitzvot, el buen nombre es la conducta que tiene la persona Ben Adam, la Javeró también, entre la persona interpersonal, la conducta interpersonal que pueda tener que pueda tener la persona en general. Hay un pasú que dice, Shemen Turak Shemeja, Alken Alamot Abuja. Es un pasú en Teilim, ¿no? Este pasú, ¿qué vendría a decir? Hay como esa asociación de Shem de nombre con Shemen de aceite. Muy interesante porque la Shin y la Mem la comparten, ¿sí? El Shem con el Shemen, con Shmone, tiene el Maharal, hace todo ahí una relación que el número 8 es el número que es arriba de la naturaleza, que está por sobre el nivel de la gente, y que eso ayuda a la persona, que es más que el Shemen Tov, es lo que ayuda a la persona a tener dos olamot. Por eso el pasuk dice alamot. Alamot, que es como si fuera que diría el pasuk olamot, dos mundos. Este mundo, el mundo físico y el olam abba, ¿sí? Beque olamot, ¿sí? Y no nada más se refiere, incluso se refiere a cosas que la persona ni siquiera se esforzó por lograrlas. Hashem lo ayuda a la persona para que, gracias a su buena conducta y a su buen nombre que él logró hacerse entre las personas, acceda a informaciones ocultas. Así dice Rashi sobre ese pasuk, dice, afilu de barima mejusim mimenu, porque alamot viene de la Shon elem, ain, lamet, mem, que quiere decir algo oculto. Por eso este mundo se llama que es olam, porque Hashem aparentemente está oculto, no se lo ve. Entonces Rashi dice que este juego de palabras entre olamot y alamot, que es algo oculto, afilu de barima mejusim mimenu, incluso información oculta, mitgalimlo, Hashem lo ayuda a descubrirla. Dice Rashi, bli torah, sin una necesidad que él se esfuerce demasiado. Que Sheume la Medan, cuando a él se la enseñan, él la aprende de una manera rápida, ¿sí? Y es la gran enseñanza que Hazal le dan a la persona de que todas las cosas físicas en algún momento se acaban y se terminan, y en las cosas espirituales las cosas no se acaban, trascienden y tienen una trascendencia para siempre. Por eso es lo que explica Rabenu Yonah en su Perush acá del Pirkei Avot, dice, a Kone Shem Tov Kone Oto Leatzmo. Es algo que se le queda para él, no, nadie se lo puede robar después, es algo que continúa para su vida, para siempre, no tiene ninguna forma de perder esa situación. Canalo Dibre Torah, una persona que accesa a lo que son Dibre Torah, a lo que es el estudio de la Torah, Canalo Haye Aolam Abba, ¿sí? La persona esa
tiene acceso al Olam Haba cuando estudia Torah y cuando cumple mitzvot. Los Ashkenazim, los Sefaradim también creo, después de la primera parte de Birkot HaShahar, se recita un pedacito de una Mishnah que dice, Elu devarim she'en lahem shiur. Hay cosas que no tienen medida, ¿no? Y enumera cosas, mitzvot, que la Torah no puso una medida exacta, que para poder cumplir esa Torah, esa mitzvah, hay que cumplir, hay que poner, no sé, X PA y Bikurim, y es una esquina, la PA es una esquina del campo que se dejaba, los Bikurim es una fruta, uno quiere traer una fruta, 2 frutas, la Torah no pone, tienes que traer 2 higos y 3 dátiles, la Torah no enumera cantidad de shiur, después Jajamín pusieron. Y hay cosas, Shadam Ojel Perotem Baolam Hazeh, hay cosas que la consecuencia de esas acciones positivas que la persona cumple, Jajamim dicen, probablemente Hashem se las da en este mundo, pero el keren, el capital principal del pago de esas mitzvot no son en este mundo, sino son Leolam Haba, son para el mundo venidero. Entre paréntesis, hay un mahloket entre el Ramban y el Rambam, entre el Maimónides y el Nachmanides, si las situaciones de la vida de la persona en este mundo se pueden considerar que son premios o son que se llaman Tnae Kium, que son condiciones para poder vivir. Es decir, a una persona que económicamente le va bien en este mundo, esa persona debería de considerar que ese éxito económico que está teniendo la persona en este mundo es un premio por algo que él hizo que Hashem lo está premiando, o porque técnicamente es su condición de vida que Hashem lo puso para que viva así y que gracias a ese dinero que esta persona tenga, pueda cumplir cantidad de mitzvot, pueda ayudar a la gente, etc. No de todos. El Ramban dice de que el Lav Davka, el éxito en las cosas materiales son un premio por algo que la persona hizo, sino que se pueden considerar eso que son Tnae Kium. Pero en esta lista que está enumerando la Gemara, dice, por ejemplo, que Kibut Avaem, Ukmilut Hasadim, Beachnasat Orhim, Ubikur Jolim, Beachnasat Kala, enumera un montón de mitzvot que casi todas son interpersonales. ¿Y cómo termina? Vetalmud Torah Keneged Kulam. El estudio de la Torah tiene un peso y equivale a un montón de mitzvot, porque gracias al estudio de la Torah, la persona puede accesar a saber cómo se pueden cumplir el resto de las mitzvot. Por eso acá la Mishnah dice, Canalo, si la persona adquiere para él Divrei Torah, adquiere para él estudio de la Torah, Canalo adquiere para él Hayea Olam Haba, la vida del mundo venidero, ¿sí? Porque la persona cuando estudia no nada más está aprendiendo, sino está aprendiendo a cumplir mitzvot, que gracias a cumplir mitzvot puede accesar a toda la información de lo que es todo el resto de la Torah que él puede cumplir. Si una persona no estudia Torah, es absolutamente ignorante y no puede cumplir el resto de las mitzvot. Por eso la llave, la fuente, lo más importante es que la persona tenga acceso a poder estudiar, porque gracias a que puede estudiar, automáticamente puede cumplir. Ok, esa es básicamente la Mishnah. No sé, en algunos libros a lo mejor aparece como la Mishnah Zain, en algunos libros a lo mejor aparece como la Mishnah Het. Ahora nosotros vamos a pasar a lo que en algunos libros va a aparecer como la Mishnah Tet, o en algunos libros va a aparecer como la Mishnah Het, según cómo hayan distribuido las Mishnayot. Y vamos a hablar una Mishnah que seguramente también muchos de ustedes la oyeron, más que nada la próxima Mishnah, no tanto esta, pero sobre un personaje muy conocido, que vamos a hablar un poquito de ese personaje. Esta persona, este jajam tan grande que habla en la Mishnah Het, es Rabban Yohanan ben Zakkai. Este jajam era alumno de Hillel y de Shammai, él vino después. Allá Omer, y él solía decir, Im lamade tatorarbe, si tú estudiaste mucha Torah, al tahzik tova leatzmeja, tú no puedes considerar que, como ya estudiaste mucha Torah,
no necesito saber más y esto es algo que es para mí y no necesito compartirlo con nadie porque yo soy el que estudia Torah. No te creas tanto, no te creas tanto porque todavía te falta mucho en el camino. Tu obligación es seguir estudiando toda la vida porque para eso fuiste creado. O la segunda interpretación es, no te quedes la Torah para ti mismo, sino comparte la Torah con estas personas, ¿sí? Y aquí hay varias dudas que a lo mejor se presentan y que tenemos que aclarar, pero antes de estudiar la Mishnah por adentro, tratando de aclarar bien las dudas, vamos a tratar de explicar un poquitito quién era este señor, este jajam tan grande, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai era un jajam que no era cualquier jajam, era un jajam muy, muy importante, que tuvo un impacto muy fuerte en la historia del pueblo de Israel, especialmente primero para entender un poco el contexto, quién fue su jajam, quién era el rab de este jajam, era Hillel Azaken, que la Gemara nos cuenta que Hillel tenía 80 alumnos, y en niveles de grandeza, la Gemara cuando habla dice que Rabbi Yohanan ben Zakkai era el Katán Mikulam, era el más jovencito, vamos a decir, podríamos entender que Katán Mikulam sería en edad, era el más jovencito de todos, o Katán Mikulam podemos entender que de todos los Talmidei Jajamim, era el que menos sabía, y ahora vamos a ver si es el que menos sabía todo lo que él sabía, porque sobre él está escrito que sabía un montón de cosas. Y una vez le preguntó Hillel mismo a él, ve tú con tu grandeza quién es la futura generación que va a venir, y Rabbi Yohanan no tenía más o menos a lo mejor 20 años cuando fue puesto como un grande en el pueblo de Israel, y él fue un jajam que afilu que era el más jovencito y que Hillel vio en él una grandeza desde el principio, tuvo también un impacto en la historia del pueblo de Israel muy fuerte, y él más o menos yo diría que él lideró al pueblo de Israel aproximadamente como 80 años, es decir, el Rab vivió mucho tiempo. Y a Rabbi Yohanan le tocó vivir en la época cuando los romanos eran los que tenían el dominio sobre la tierra de Israel, y donde habían ellos provocado un montón de situaciones muy dolorosas y muy difíciles, y la destrucción del mismo Bet HaMikdash. Y él hubiera querido ser mucho como los Maccabim en su momento, pero él entendió de que los Yehudim no tenían la fuerza suficiente como para poder rebelarse, y Rabbi Yohanan fue uno de los que sí recomendaron someterse a la voluntad romana y no hacer ningún tipo de revolución. De hecho, fue una situación de que seguramente ustedes oyeron, de que él estaba encerrado dentro de la ciudad de Jerusalén porque había una fuerza de un grupito que la Gemara no la ¿cómo se dice? No la describe de bonita manera. La Torá llama a este grupo de resistencia birionim, no porque la Torá considere que una persona no tiene que pelear para vivir, sino los jajamim entendían de que la fuerza que tenían, esa fuerza de resistencia, era completamente nula frente al poderío del ejército que tenía el ejército romano. Entonces los jajamim, incluso Rabbi Yohanan, que estaba dentro de ese gueto, que los mismos Yehudim se autopusieron, estos birionim no dejaban salir a ningún Yehudí de la ciudad de Jerusalén, porque ellos querían provocar que la gente pelee en contra de los romanos. Era un mismo sobrino de él, el jefe de los birionim, el jefe de esta fuerza de la resistencia, para decirle una palabra bonita. En verdad la traducción de birionim sería gente delincuente, gente que no estaba haciendo las cosas bien, porque ellos estaban
automáticamente desobedeciendo las órdenes de los Jajamim, y que por culpa de esta situación se estaban presentando en Jerusalén situaciones de mucha hambre, que en algún momento comentamos que Calva Sabúa y Ben Tzitzit Achsat y Nakdimon Ben Gurión podían haber mantenido a la ciudad de Jerusalén con más tiempo de vida porque ellos tenían muchas bodegas con comida y todo, pero estas personas, para presionar una resistencia, quemaron estas bodegas y la gente empezó a morirse de hambre. Y en algún momento dado, Rabbi Yohanan ben Zakkai entiende de que él tiene que salir a hablar con Aspasianos, con el representante del gobierno romano en Israel, que él era la persona que más o menos con él se podía negociar algún tipo de negociación, y bueno, se dio una situación que seguramente ustedes la oyeron, a él no lo dejaban salir, él habla con su sobrino para que lo dejen salir, el sobrino mismo le dice: yo no tengo capacidad para dejarte salir, yo mando, pero no mando. Es lo que pasa también muchas veces en la gente que aparenta tener un poder, pero al final no lo puede ejercer tanto ese poder porque hay otras personas que están como escondiditas, pero son las que ejercen ese poder más fuerte. A veces también pasa eso en los matrimonios, ¿no? Que uno cree que manda el esposo, pero al final la que manda es la esposa. Pero bueno, Rabbi Yohanan se hace el muerto, porque esa era la idea, su mismo sobrino le dice: hazte el muerto, hacen toda la mentira como que Rabbi Yohanan se murió, y aunque eran personas que no tenían Irat Shamayim y estaban haciendo en contra de Dat Jajamim, cuando había una persona que se moría, sí entendían que había que sacarla de la ciudad de Jerusalén y la enterraban en otro lugar. Casi lo descubren porque hay alguien que lo quiere clavar para ver si realmente Rabbi Yohanan estaba muerto o no, pero ellos nos dijeron: ¿cómo vas a tocar a un gadol? ¿Cómo vas a tocar a un jajam? No se puede, y ellos aceptaron eso. Es decir, dentro de toda la conducta negativa que tenían estas personas, los guerrilleros, a los jajamín se los respetaba mucho, y si Rabbi Yohanan puede lograr escaparse del gueto que habían hecho en Jerusalén y logra hablar con este emperador, y bueno, hay toda una conversación muy bonita, nada era bonito en ese momento, pero dentro de todo como que Rabbi Yohanan le augura a Aspasianos que él va a ser el futuro emperador, y le dijo, no le cabía el zapato, entonces le dice Rabbi Yohanan: eso te pasa porque oíste una buena noticia, bueno, etcétera, etcétera. Rabbi Yohanan le pide 3 cosas básicamente, que ahí Jajamín todos se preguntaron por qué dentro de las 3 cosas no incluyó la no destrucción del Bet HaMikdash. Pero bueno, él pide que le manden un doctor a Rabbi Tzadok, creo que se llamaba, o Rabbi Zehariah, no me acuerdo, que era un jajam que no había ayunado mucho durante mucho tiempo y estaba muy débil y necesitaba una atención médica, que no se destruyera toda la familia de Rabban Gamliel porque de él seguía el Shonshelet el Mashiach, y que no se destruyera la ciudad de Yavne y sus jajamim, que era el único lugar de una yeshiva que podía ser la continuación de la Torá. Él no pide que no se destruya el Bet HaMikdash. Algunos jajamim opinan que Hashem se lo sacó de la cabeza, otros jajamim opinan de que fue algo que él dijo predeterminadamente: no lo voy a pedir porque si lo pido no me lo van a dar. Entonces Rabbi Yohanan tiene una cosa muy fuerte en la historia del pueblo de Israel. Y como habíamos dicho antes, 80 años antes ya Hillel HaZaken había predecido de alguna manera que este jajam Rabbi Yohanan ben Zakkai iba a ser un jajam muy grande y que él iba a liderar y él iba a poder continuar con la historia del pueblo de Israel. Y bueno, es muy grande lo que podemos hablar de él. Para entender quién era Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era el más catán de los alumnos de Hillel, los jajamim dicen en la Gemara que Rabbi Yohanan ben Zakkai lo iniach, no dejó Mikra, Mishnah, Gemara, no hubo ni un solo pasuk en todo el Tanaj, en la Mishnah, en la Gemara,
en la parte de alajot, en la parte de agadot, de cuentos, de leyendas, dikduke Torah, dikduke sofrim, cosas shemedakdekim, que son como detalles de la Torah, detalles de Jajamim, Kalin, Hamurim, cosas más fáciles de entender, cosas más difíciles de entender, Gzerot Shavot, Tekufot, Gimatriot, juegos de palabras, juegos de letras, calcular tiempos, Meshalim, diferentes tipos de ejemplos, podía entender conversaciones de los duendes, podía entender a Filu Sihat Malaje Asharet, él podía entender lo que hablaban los malajim, entendía cosas de Merkabah, bueno, ¿qué les puedo decir? Un montón de cosas él sabía, era un Talmid Jajam muy, muy grande. Sobre él también está escrito que los Sihat Julin nunca habló algo que no tenía un propósito constructivo para hablar, para una necesidad de hablar. Nunca caminó 4 amot sin Torah y sin tefilín, es decir, 48 centímetros por 4, no sé cuánto sea. Nunca ninguna persona llegó antes que él al Bet HaMidrash, a la yeshiva. Nunca se quedó dormido en la yeshiva. Nunca, él logró un nivel de trabajar consigo mismo a un nivel tan grande que nunca se vio comprometido, ni siquiera un pensamiento de Torah de él en algún lugar donde no se puede tener algún pensamiento de Torah. Nunca hubo una persona que salió antes que él de la Torah, del Bet HaKnesset, del Bet HaMidrash. Fue una persona muy, muy, muy grande, ¿sí? Y nunca él dejó de estudiar Torah, salvo en momentos donde que era Erev Pesach, porque él estaba ocupando en hacer el Korban Pesach, o estar involucrado en el Korban Pesach, Mipnea Tinokot Shelo Yashnu, Erev Yom Kippurim, que ahí sí él tenía que interrumpir de estudiar Torah porque tenía que comer para prepararse para Yom Kippur. Bueno, y su gran alumno es un jajam que se llama Rabbi Eliezer, que él se comportaba mucho como él. Y bueno, podríamos hablar muchos detalles sobre el Rabbi Yohanan, pero es muy difícil. Hay una Masejet que se llama Masejet Sofrim, que dicen sobre Rabbi Yohanan, que él solía decir que si todos los cielos fueran como pergaminos, y todos los árboles fueran como plumas, y todas las aguas fueran como tinta, no alcanzaría todo ese espacio, Lichtov et Chochmata Torah Shelamadeti Merabotai. Y él dijo sobre él, eso no alcanzaría para que yo pudiera escribir sobre todo el cielo y usando todos los árboles como plumas y usando todos los mares como tinta, toda la Torah que yo pude aprender de mis jajamim, ¿sí? Y yo nada más pude aprovechar de ellos. Se autodescribe Rabbi Yohanan, que ya escuchamos sobre él todo lo que él era. Él dice, yo nada más pude aprovechar de ellos, absorber de ellos como una mosquita que toma agua del mar. ¿Cuánta agua puede tomar un mosquito? Un zebub, una mosca. Y bueno, esa es la grandeza tan grande. Por eso es muy matín para alguien como él que diga de que cuando uno estudia mucha Torah, imlamadeta Torah, ves, si estudiaste mucha Torah, al tachzik tova leatzmeja. No, leatzmaj, no te sientas en muy, porque tienes que todavía estudiar más Torah y no te tienes que cansar y tienes que tener esa sed tan grande. Y en el segundo contexto de que si estudiaste mucha Torah, no te la guardes para ti, ese es en el contexto que la Gemara en muchas ocasiones hablan que existe un compromiso muy grande de compartir el aprendizaje que una persona tiene. Una persona tiene una obligación de compartir la Torah que una persona estudió, ¿sí? Entonces no se la tiene que quedar para él mismo esa Torah, sino es un regalo que él tiene que darlo a las personas que comparten con él, ¿sí? Que no
que no se la guarde para él solo, como Rabbi Meir también dice, Kola lomet Torah veiname la meda, areize bichlal kitbar Hashem bazam. Barminan, una persona que estudia Torah y no la comparte con los demás, es como que está despreciando la palabra de Hashem. El estudio de la Torah tiene que ser siempre un estudio compartido, un estudio en la que la persona pueda hacer que las otras personas también aprendan y que las otras personas también sepan. Mishelomet Torah veinome la meda, otro midrash, aquella persona que estudia Torah y no la enseña, en leja abel gadol mize. No existe un pecado tan grave como esta cosa que una persona no quiera compartir el estudio de la Torah. Es algo muy delicado y la persona tiene que saber que tiene que compartir el estudio de la Torah, especialmente en los días en que nosotros estamos viviendo, que son épocas premesiánicas, antes de que venga el Mashiach, como el pasuk que dice en Amós, Ine yamim baim neum Hashem, aquí van a venir unos días, es la palabra de Hashem, Beishlachti Raab baaretz, va a haber hambre en la tierra, pero no se refiere a un hambre físico, lo Raab la lejem, no va a ser un hambre de pan, velot tamal amaim, y no va a ser una sed de agua, kiim lishmoa et divrei Hashem, sino va a existir ese hambre y esa sed para oír la palabra de Hashem. Y eso realmente lo vemos que se está cumpliendo en nuestros días, en la gran sed real que hay entre todo Klal Israel, de que todo el mundo tiene muchas ganas de aprender y de estudiar, y realmente lo hemos visto incluso aparte de esta situación que generó una explosión de Zooms y de clases de Torah, ni hablar. Pero afilo antes de Zoom, antes de esta situación, existe hoy en el mundo yehudí un gran acercamiento a este movimiento de Baalei Teshuvah tan fuerte que hay en los últimos a lo mejor 50, 60 años, que a lo mejor antes no había, como que a lo mejor había antes una mucha más fragmentación entre los mundos, ¿no? El mundo religioso y el mundo que desconoce lo que es todo eso, y no sé si había esa interacción tan grande, y en los últimos a lo mejor 50, 60 años de que el liderazgo religioso se dio cuenta de que como se estaban manejando las cosas no podía ser, se generó el tema de Kiruv, es el tema de acercamiento, de, ¿cómo se llaman estos lugares? De Arahim, de Yad Leahim, y no sé, todas estas, y el lugar este del Rav Zamir Cohen, todos estos lugares, Nerle Elef, Idaberut, y estas comunidades y centros que se dedican a promover gente que tenga la capacidad de hacer kirub, de acercar ella Torah. Aquí está la Rabanit Ilana para hacer kabod, y si hay más gente que no sé quién está, que pertenece a lugares de kirub, me refiero a todos los lugares de kirub que existen en el mundo, que se ocupan para atraer gente, que haya más gente que estudie Torah y Mitzvot y más gente que estudie Torah y Mitzvot. Eso es lo que está hablando aquí el pasuk en Amós, que va a haber hambre y sed del estudio de Torah y de las Mitzvot, y la persona, cada yehudí religioso, tiene una obligación moral. Aquí lo está diciendo Rabbi Yohanan ben Zakkai, que vivió en una época de la destrucción de la Torah en el pueblo de Israel, que si tú sabes Torah, tienes una obligación de, primero, no te sientas la octava maravilla, y segundo, comparte esa Torah que tú sabes con el resto de la gente que tú conoces. Vejola oseken, y todas las personas que hacen eso, Zohe, Letová, Atidá, Lavó, Hashem los va a premiar con un premio grande el día de mañana cuando venga el Mashiach al Israel, Bimé Mashiach ben David, cuando venga Bezat Hashem el Mashiach, como dice ahí el pasuk, Vesham, Vesam Dere Jerenu, Beyesha Elohim, ahí en Sham, hay que checar ahí, en todos los Midrashim y en todas las Gemarot que hablan con eso. Y todo eso es a lo que se refiere estas enseñanzas que Rabbi Yohanan está diciendo en esta Mishnah, ¿sí? Una persona tiene una obligación de estudiar y después de estudiar, de compartir esa Torah que la persona está estudiando, y tiene que prepararse para tal efecto. No todas las personas tienen la capacidad a lo mejor de poder explicar bien
de tener esa capacidad de dar clases, tiene que prepararse en una parte didáctica también, que los centros de Kirub también preparan a la gente que quieren ser mekardim, que quieren acercar a la gente, dándoles cursos. Yo participé, Baruch Hashem, tuve el zhut con la Morá Ergas y todo, de participar en cursos que te dicen cómo tienes que pararte a hablar, cómo tienes que explicarle a alguien que está muy alejado algunas sheelot difíciles, ¿sí? En Israel, por ejemplo, que está este grupo de Ner Leelef, que enseñan a las parejas a poder prepararse, y el día de mañana, si ellos quieren irse de Shlichut para hacer Kiruv en diferentes lugares del mundo, cómo tienen que prepararse ellos para poder contestar a determinadas preguntas que a veces son muy, muy difíciles. Pero lo que sí aquí, que voy a decir, esta Mishnah que va a sonar muy, muy fuerte, pero es una cosa que siento que es una obligación colectiva de todas. Hay un pasú, hay una Gemara en Masejet Sotá que habla sobre un pasú que dice Kirradim, Halalim y Pila. Barminan, la destrucción del Bet HaMikdash generó que mucha gente se muriera. Radim, Halalim, hubo muchos cadáveres que se cayeron en la destrucción del Bet HaMikdash. Pero la Gemara hace una derashá con esto y dice, mucha gente que se perdió se refiere a un talmid, a un alumno, Shelo Igia Leoraa Umore. Veatzumim kol arugea ze talmid sheigia leoraa veino more. El pasuk que dice, muchos cadáveres se cayeron, se refiere a una persona que es un talmid, es un alumno, y no llegó a tener la posibilidad de poder enseñar, y se fue antes de tiempo y no pudo. Pero después el pasuk sigue, veatzumim kol arugea, y la gente que falleció era gente fuerte, está diciendo el Naví, y se refiere, dice la Gemara, a un talmid sheiguía leorá. Pero estamos hablando de una persona que sí tiene la capacidad de poder enseñar y no enseña. Está esto una cosa muy, muy fuerte. Cuando una persona tiene una capacidad de poder enseñar y es un egoísta y no quiere compartir sus enseñanzas y su aprendizaje con otras personas, la Torá la está considerando como una persona que es como si fuera un asesino, ¿sí? No podemos quedarnos con la parte de que yo estoy bien y así como yo sé es suficiente y a mí no me importa del resto. La Torá de nosotros es una Torá que presiona mucho para una responsabilidad colectiva y nos da a nosotros mucha responsabilidad en relación a la obligación que nosotros tenemos frente al grupo humano en el que nosotros vivimos. No podemos decir, yo soy religiosa y no es suficiente para mí, a mí no me importa de los otros. La Torá es una Torá que presiona mucho para que si tú ya llegaste a un nivel X, ocúpate que tu alrededor, como esa piedra cuando uno la tira en un lago, ¿no? Que genere ondas así, y ocúpate que otras personas también tengan esa posibilidad y ese acceso para que puedan estudiar Torá. Cada quien, según como cada quien tenga la disponibilidad de horarios, de tiempo, con las mujeres obviamente es una situación diferente, especialmente hablando con mujeres que son jovencitas, que tienen que dedicarse mucho al hogar. El hogar siempre, siempre es lo primero de una mujer, pero si uno, Baruch Hashem, tiene la posibilidad, no sé, de organizar grupos de estudio, si uno no puede dar la clase, que le pida a alguien que la dé, que no sé, que se haga un tema de Kiddush Hashem, que se comparta estudio de Torah, es una cosa muy, muy, muy importante. No se puede una persona quedarse solo con ese estudio, sino tiene que ampliarlo y agrandarlo. Eso sería en el sentido de compartir de compartir la Torá en grupos de Kirub. Pero no nada más se refiere a eso. Por ejemplo, el Ben Ish Hai, la interpretación que hace de esta Mishnah es de que una persona está sentada, vamos a suponer, un hombre está sentado y se le ocurre un hidush de Torá, una cosa nueva de Torá, la persona que la escriba, ¿sí? Todas las personas, la idea de Rabbi Yohanan Ben Zakkai en esta Mishnah es que todas las personas tenemos algo para aportar.
tenemos una conclusión personal, nos llevamos algo, ¿no? En las sesiones de coaching que hoy en día están muy buenas, hace bastante están de moda, siempre el coach le va a preguntar al coachee, ¿qué te llevas hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué vas a mejorar hoy en tu vida gracias a esta sesión de 40 minutos, de 1 hora que tuvimos? ¿Qué se te abrió? ¿Qué awakeness nuevo tuviste? ¿Qué despertar? ¿Qué se te cayó? ¿Cómo se dice en español? Cuando uno le cae el 20, ¿no? En hibrí se dice nafalo a Simón. No sé si hay otra palabra que exprese esta palabra en inglés, que es como que uno dice, ah, sí, cierto. Bueno, ¿qué es lo que cada una de nosotras podemos aportar al mundo en cada cosa que nosotros hacemos? Eso es, digamos, a grandes rasgos lo que Rabbi Yohanan Ben Zakkai le quiere decir a la persona. ¿Sabes? Aporta. ¿Tienes una idea de algo? Dila. No tengas miedo, no tengas vergüenza, no seas egoísta, no pienses de que lo que dices no vale, sino aporta ideas, tira ideas, aporta, da. Para la Torah Kedoshá, para nuestra religión Baruch Hashem, el aporte de cada una de las personas siempre es positivo y siempre tiene que ser bien recibido y bien aceptado, obviamente si tiene una base en donde se dicen las cosas, ¿no? Pero bueno, lo que el Ben Ish Chai interpreta sobre esta Mishnah es, ¿se te ocurrió un hidush de Torah? Escríbelo, auméntalo. A Hashem le gusta que cada persona diga cosas y aumente en ideas de Torah, y se expresa bastante el Ben Ish Chai, y por ejemplo dice una persona, Osekva Torah, un Mehadesh Hidushe Torah, o ser Roshem Gadol Lemala, hace esto mucho ruido en el Shamaim y trae diferentes argumentos para decir qué es lo que esta cosa genera tanto en el Shamaim que a Hashem le gusta mucho. Aquí podemos entender también otra cosa que está al final de la Mishnah, que dice, Imlamadeta Torah Arbe, si tú estudiaste mucha Torah, al tachzik tova leatzmach, no te quedes con eso, tienes que seguir estudiando mucho, o no te quedes con esa parte de la Torah nada más para ti, sino compártela. ¿Y cómo termina la Mishnah? Kilekach notzarta, porque para esto fuiste creado. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito en un nivel más profundo. Nosotros vamos a ver ahora que en la próxima Mishnah, él va a ir, Jajam Rabbi Yohanan, va a ir con 5 de sus alumnos, él tenía muchísimos más alumnos, pero va a ir con 5 de los alumnos y los va a describir a estos alumnos y les va a pedir algo a estos alumnos. Por eso es que vamos a entender un poquito como estos 5 alumnos representan 5 tipos de klalim que hay que entender, y cada uno tiene algo, ¿sí? Cuando nosotros decimos, si estudias, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, si estudias mucha Torah, no te quedes con esa Torah, se refiere, digamos, en que una persona tiene esta obligación que cuando estudia Torah tiene que aumentar, ¿sí? Y la madre de Torah arbe. Tienes que estudiar mucha Torah, no puedes estudiar un poquito de Torah, tienes que estudiar mucha Torah. ¿Qué es mucha Torah? ¿Cuál es el límite de mucha Torah? No hay límite, la Torah no tiene límite, la Torah es infinita, es Blikbul, la Torah no tiene límite. Tienes que estudiar mucha Torah, más Torah, más Torah. Ya llegaste a un nivel de Torah, sigue estudiando más Torah, más Torah. En relación a las mitzvot, sí hay un límite en las mitzvot. Yo puedo cumplir Shabbat hasta Rabenu Tam. Después de Rabenu Tam ya no sé si hay una costumbre de hacer más tiempo que Rabenu Tam. Hay un tiempo, hay un límite. Te tienes que cuidar entre carne y leche. Son 6 horas. No sé si hay una costumbre de gente que en lugar de cuidarse 6 horas, se cuida 8 horas. No sé. Las mitzvot sí tienen un aspecto que requieren de mayor límite que la Torah. En el estudio de la Torah, como es un estudio muy espiritual, trasciende un poco los límites. Por eso es que dice Ilama de Torah Arbe. ¿Qué es Arbe? ¿Sí? Tiene que learbot la persona, tiene que aumentar en eso, no se tiene que poner un límite. Obviamente que hay un límite físico, una persona tiene que dormir, tiene que comer, tiene que estar con su familia, pero estamos hablando en un sentido de que todo el tiempo busques en el estudio de la Torah y en la conexión que tengas con Hashem y en el vínculo que tengas con Hashem,
que se aumente, que se haga más, ¿ok? Son mitzvot que es una mitzvah tmidit, es una mitzvah que tiene una cosa que se tiene que hacer todo el tiempo. Y al tahzik tová leatzmeja viene después. Eyot, por cuanto tú ya estudiaste mucha Torah, y por el intermedio del estudio de esa Torah, la persona se unifica con la Torah. Israel, Oraita y Kuchabri Jujadu. Israel, la Torah y Boreolam es una cosa sola, ¿sí? Entonces, si eres parte de una sola cosa y eres parte, tú, la Torah y Hashem se unificaron y eres una cosa sola, es imposible que aquí entre un sentimiento de Gabá. Es imposible que aquí se meta un sentimiento de que yo soy especial porque yo estudio Torah. Si a la persona se le mete ese sentimiento de Gabá, que yo sé mucha Torah, al tahzik tová leatzmeja tiene que venir de la mano. No te sientas el muy, porque si te sientes el muy, toda la Torah que estudiaste quiere decir que no es una Torah que está bien enfocada, porque toda la Torah que una persona estudia tiene que estar enfocada a generar en la persona un sentimiento de humildad, de un sentimiento de que todavía me falta, de que no estoy completo. Y él, que sabía más que toda la Torah, él es el prototipo especial que de él podemos aceptar que él sí nos puede decir Imlamá de Tatorarbe al tahzik tová leatzmeja, porque él no sabía Torah arbe, él, no sé, sabía mucha más que toda la Torah arbe. Kilekach no tzarta, cuando una persona llega a entender que la realidad de la persona, que la persona no puede vivir sin Torah, que la Torah es parte de la vida de la persona, eso requiere de una madurez, eso requiere de un ejercicio, eso requiere de una practicidad, eso requiere de un adiestramiento, de un entrenamiento, no adiestramiento porque así parece como de animal, un entrenamiento, entrenar también parece de un animal, ¿no? ¿Qué sería? Un ejercicio, una educación, para decirlo de esa manera. Hay que educarse para eso. Hay mucha gente que siente que es importante cumplir Torah, que es muy importante cumplir las mitzvot y todo, pero no siente que esa persona no puede existir si no hay Torah. Rabbi Yohanan ben Zakkai se va a un punto muy profundo y le dice, tienes que tú sentir esa unión con la Torah y ese vínculo con Hashem tan grande, que tienes que entender que lekach no tzarta, tú fuiste creado para eso. Si tú no tienes Torah y no cumples mitzvot, no hay metziut, no existes, te desapareces, no puedes existir, no puedes entender tú la vida desde un punto de vista que no tenga la Torah y las mitzvot como tu luz para tu vida. Está muy fuerte lo que está diciendo Rabbi Yohanan ben Zakkai. Tienes que entender de que para eso fuiste creado y que no existe tu vida, tu existencia, no la puedes percibir tu existencia si no asocias tu existencia con la Torah y con las mitzvot. De hecho, parece algo difícil, pero de hecho la Torah así empieza. La Torah cuando empieza, el Humash, el primer Humash, la Torah empieza diciendo Bereshit, Bishvil Reshit. Nosotros en la Parashá dijimos otro perush, que el Reshit es de otras cosas. Pero Rashi cuando trae el Bereshit dice Bet es suma 2. Por dos cosas el mundo fue creado, trae Rashi, por la Torah y por Israel. Es decir, si uno se pone a pensar de que toda la existencia de todos los planetas, las galaxias, los árboles, las frutas, todo el mundo, todo el mundo físico y el mundo no físico, todos los olamot fueron creados nada más para que el 6 de Sivan del año de 2448 el pueblo de Israel le diga a Hashem, sí Hashem, nos casamos contigo, Naaseh Benishma, todo lo que tú digas vamos a cumplir. Se te eriza la piel, porque realmente es tanto lo que implica que una realidad tan fuerte y tan poderosa, y eso tiene que darnos a nosotros también mucho empoderamiento,
¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los responsables de que exista el mundo. Y si este mundo existe todavía hasta el día de hoy, es gracias a que el pueblo de Israel, el 6 de Sivan del año 2448, hace 3000 y pico de años, dijimos que sí cuando Hashem le dijo al pueblo de Israel, reciban la Torah, por favor. Entonces, eso tiene que ser un compromiso con nosotros mismos, con la vida, con Hashem, con el mundo, con todo, de que no puede existir el mundo si no hay Torah, y no puede existir el mundo si no hay Yehudim que cumplan Torah. Y los Yehudim no pueden cumplir la Torah si no estudian la Torah. ¿Y a dónde entramos nosotras las mujeres? Como parte básica de todo este engranaje que hay es porque cuando Hashem le da la Torah al pueblo de Israel, Hashem le dice a Moshe, ¿a quién le vas a dar la Torah primero? Primero se la explicas a quién. Tomar Levet Jacob. Primero se las vas a explicar a las mujeres, que las mujeres son las promotoras, son las que hacen que todo este engranaje sirva. Es decir, queridas señoras y señoritas, que nosotras somos las responsables directas, y ahí sí no nos podemos quitar nada de que no sabía, no supe, no. Nosotros somos las responsables directas de que este mundo exista. Y si este mundo existe es gracias a todas las mujeres y todos los hombres del pueblo de Israel que durante el correr de la historia mantuvieron esa flama de la Torá levantadísima y fuertísima para que para que el pueblo de Israel siga existiendo. Y si este mundo sigue existiendo, es gracias a todo Klal Israel que sigue estudiando Torá y que tiene ese compromiso tan fuerte con la Torá de Israel, Oraita, Bekucha, Briju, Hadu. Israel, la Torá y Boreolam en una sola cosa, forma una sola realidad, una sola unicidad. Y esto le queda perfecto a Rabban Yohanan Ben Zakkai, no por todas las cosas que describimos de él antes, que la verdad, yo me empecé a fijar en, hay un atar que se llama, como si fuera Wikipedia, pero religioso de la Yeshiva, Wiki Yeshiva se llama algo así, donde hay Gemarot enteras que hablan sobre Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Era uno de los Tanaim, Has de Shalom, no se puede decir uno que sea más importante que el otro, pero muy, muy grande. Pero hay un detalle que los Jajamim cuentan sobre él en qué Gemara es, déjenme checar, aquí tengo el Makor. En la Gemara Masejet Sanedrin, dicen de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que él durante su vida, él vivió 120 años me parece, él dice, Arbaim Shana Asak Bepragmatia, 40 años fue comerciante, 40 años estudió y 40 años enseñó. Es decir, que si bien él era el alumno más jovencito de Hillel Hazaken y estudió toda la cantidad de Torah que estudió, como hemos visto que no había nada que no sabía, y nunca caminó 4 amot sin Torah y sin tefilim y todo eso, y nunca ni una persona se le adelantó en el Bet Midrash. Él, la preocupación de él, que fue una de las preocupaciones tan grandes, es cómo va a continuar ese legado en el pueblo de Israel. Y esa obligación que tiene cada Yehudí y Yehudí de preocuparse que este legado continúe, ¿sí? Y ese Rabbi Yohanan Ben Zakkai tuvo, yo me imagino que fue por circunstancias de la vida, tuvo 40 años que combinar el estudio de la Torá con su trabajo. Él no fue durante 40 años nada más a Breje, tuvo que salir a trabajar. Y él pudo combinar eso, y esa combinación que hizo, la hizo tan bien hecha, hasta el punto que él llegó a ser un jajam grandísimo. Bueno, después tuvo los 40 años que estudió un montón, y después tuvo los 40 años que enseñó un montón, que cuando enseñó un montón también aprendió un montón, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que tenía, digamos, él sí tenía la autoridad moral de poder decir, no se te puede meter en la cabeza una realidad que no sea que tú vives para estudiar Torah y para cumplir mitzvot. Y Jajamín cuentan sobre él
que Rabbi Hanina ben Dosa, el otro jajam tan grande que era súper, súper, súper pobre, ¿se acuerdan que en alguna ocasión hablamos de lo que pasó con su esposa, con la Jalot y todo eso? Fue a estudiar Torah con Rabbi Yohanan ben Zakkai, y se enfermó el hijo de Rabbi Yohanan ben Zakkai, y le dijo a él, Haninabni, Pakeshalav Rahamim Veijie, por favor, tú haz tefilá para que mi hijo viva. Veiniach Roshoben Birkab, y Rabbi Hanina puso la cabeza entre los pies, es una, como también había hecho Eliyahu cuando pidió lluvias, es como una postura de rendición, de ajná, de anabá delante de Boreolá, y pidió por él Rahamim, y vivió, ese chico se curó. Amar Rabbi Yohanan ben Zakkai le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai después de este suceso, dijo, si Ilmale itiach ben Zakkai et rosho ben birkav kol hayom kulo, lo hayu merachamim alav. Él dijo sobre él, si yo hubiera hecho la tefilá que hizo Rabbi Hanina, pero no nada más un momentito, como dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan está diciendo sobre él, si yo hubiera hecho lo que hizo Rabbi Hanina, pero no un momentito como hizo Rabbi Hanina, sino todo el día, a mí no me hubieran escuchado en el Shammai. Entonces su esposa, cuando escuchó lo que él está diciendo, le dijo, ¿cómo? ¿Tu alumno es más grande que tú? ¿Rabbi Hanina es más grande que tú? Le dijo, no es que uno es más grande que el otro. Ela udome que evet lifnei amelech. Él es como un sirviente delante del rey. No se refiere a un sirviente, dice Rashi, es un ben bait. Un ben bait es alguien que tiene mucha confianza con el rey. Entonces no necesita golpear la puerta cada vez que necesita entrar al aposento del rey. Él entra sin pedir permiso. Veani, y yo, domé kesar lifnei amelech. Yo soy como un ministro. Los ministros tienen que tener ese protocolo para acercarse con el rey. Entonces, yo no voy todos los días con el rey, no tengo tanto acercamiento con el rey. En cambio, Rabbi Hanina ben Dosa es cuatachón del rey, es como cuate. ¿Qué es esto lo que le quiso decir? Lo que le quiso decir es que debido a que Rabbi Hanina ben Dosa, la vida de él fue una vida mucho más sufrida, mucho más con ajná, no que Rabbi Yohanan no, pero como Rabbi Yohanan tuvo esos momentos de su vida de tanto apartarse y de unirse con Hashem en un sentido supremo, muy grande, él se autocomparó como un zar, como un ministro. Tiene una jerarquía muy, muy grande delante de Hashem, pero es un ministro, está en el estudio de la Torah. En cambio, Rabbi Hanina ben Dosa era como un ben bait en el sentido de que tenía un kesher con Hashem, no nada más de Torah tan grande, sino de tefilá, porque le faltaban sus necesidades básicas que Hashem se las tenía que estar cubriendo todo el tiempo. Y bueno, entre paréntesis, aquí no es una Mishnah de Rabbi Hanina ben Dosa, pero indudablemente Hashem, cuando Rabbi Hanina ben Dosa hacía tefilá, todas las cosas se paralizaban, hasta que una vez salió una voz del Shamaim que dijo, todo el mundo se mantiene gracias a Rabbi Hanina ben Dosa, y para él es suficiente alimentarse con un poquito de algarrobo de viernes a viernes. Son los grandes de Israel que nosotros tenemos, son los grandes de Israel, que de ellos sí podemos aceptar todos estos consejos que nos están diciendo, porque ellos vivieron en carne propia lo que es la grandeza de desarrollar Mesirut Nefesh, esa entrega por Hashem de manera incondicional y absoluta, y que bueno, Hashem también los bendijo con mentes privilegiadas y muy, muy, muy grandes en poder ser los líderes del pueblo de Israel. Pero esos son los líderes del pueblo de Israel que nosotros tenemos que sentirnos tan orgullosos y tan especiales, porque eran personas muy, muy importantes en el pueblo de Israel. Y Rabban Yohanan ben Zakkai, tenía 5 alumnos, que es la Mishnah Tet, que no la vamos a acabar hoy, pero sí la vamos a empezar. Hamishat Talmidim Ayulo, no es que tenía 5, sino tenía muchos más.
Pero estos 5 tenían así, una cualidad o una condición especial. Y eran, número 1, Rabí Eliezer ben Orkenus, Besat Hashem, vamos a hablar de cada uno, Rabí Yoshua ben Hananiah, 2, 3, Rabí Yossi Cohen, 4, Rabí Shimon ben Netanel, 5, Rabí Elazar ben Araj. Y él descubrió en cada uno de estos alumnos un punto especial bueno que tenían. Obviamente todos eran tzadikim gedolim y todos tenían cosas muy buenas, pero en cada uno encontró una característica y una cualidad especial que tenía cada uno. Paréntesis, para nuestra vida, para lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos una obligación moral de encontrarle a cada uno de nuestros hijos y a cada uno de nuestros alumnos, aquellas personas que son morot, siempre tienen que encontrarle algo bueno a la otra persona con la que estamos hablando. Nadie es, como dijimos el otro día, no sirve para nada. Todos tenemos la posibilidad, bueno, no todos, las personas que son líderes que tienen que tener la capacidad de liderazgo, y todas ustedes tienen la capacidad de liderazgo porque todas son mujeres que o ya están casadas o se van a casar dentro de muy poquito, entonces tienen que empezar a practicar un curso intensivo de liderazgo porque Besat Hashem van a ser mamás y van a hacer la Sakeret Bait en la casa de ustedes. Todas tenemos la obligación moral de encontrarle cómo poder brotar florecitas de almendra en un palo que no puede brotar nada, porque siempre en todos los palos puede brotar alguna almendra. Eso es un klal gadol, y hasta ese punto es tan klal gadol que ayer le dijo a Aarón que lo deje eso, que quede como recuerdo en el Ohel Moed, y así se quedó el palo ese de Aarón. Entonces, esa es la primer moraleja que tenemos que entender de lo que encontrarle en cada uno algo. No sé, no le va bien en mate, bueno, pero canta y baila muy bonito, buenísimo. Ni canta ni baila buenísimo, pero dibuja, no sé, algo tenemos que encontrar que haga que es una cosa bien. Es el primero que hace caso, es el primero que pone la mesa, no sé, hace pasteles, algo tenemos que desarrollar nosotros en nuestros hijos o en nuestros alumnos, esa capacidad de que ellos también puedan aportar algo y que nosotros nos sintamos que esta persona está aportando. Todos podemos aportar algo. Es obligación de los mayores ayudar a los niños a encontrar cuál es el aporte que ellos pueden hacer. Todos tenemos algo para aportar. Ok. ¿Cuál era el punto de Rabbi Eliezer ben Orkenus? Rabbi Eliezer ben Orkenus se destacaba, Uaya Moné Shebaham. Él decía su Shebah, él decía su alabanza de cada uno de estos Talmidei Jajamim. Rabbi Eliezer ben Orkenus, él se destacaba, su característica era Bor Sud Sheino Meabet Tipa. Explica el Rabbi Obadia Mebartenura, es como un pozo que está recubierto de cal, de cemento, ¿sí? Y Einome Abetipa tenía una memoria privilegiada y no se le olvidaba nada de lo que estudiaba. Era una cosa impresionante, teniendo en cuenta que este jajam hizo teshuvá a los 28 años. Se tuvo que pelear con su familia, él venía de una cuna muy de oro, tenía mucho dinero, y él decide dejar todo para ir a estudiar Torah, con unas ganas y con una motivación que Besat Hashem la próxima vez vamos a leer en Avot de Rabbi Datán, en el Midrash, como trae, cómo Rabbi Eliezer se sentía con tantas ganas. El mafteaj, la llave del éxito de una persona, podríamos decir nosotros, por lo menos de lo que es el estudio de la Torah, es que tenga ganas. Este señor era un luchón, no sabía nada, tenía 28 años, pero tenía dentro de él unas ganas de aprender tan grande y una sensibilidad tan grande. Vamos a estudiar Besat Hashem la semana que viene, de que en todo el proceso que este jajam empieza a estudiar Torah, se la pasa llorando. Su papá se da cuenta que él no está contento en el trabajo porque lo ve en una esquinita llorando. Y después cuando llega a la yeshiva y ve que no entiende nada, se pone a llorar.
Y eso que toda la vida les enseñaron a los hombres de que para ser macho no hay que llorar, eso no tiene nada que ver con la religión judía. En la Torá encontramos mucha gente grandísima, muy, muy llorona, pero para bien, gente muy fuerte, como Rabbi Elazar, Ben Orkenus, que Rabbi Eliezer, perdón, que Hashem lo premió con una mente privilegiada, que él sabía cosas, que se acordaba de todas las cosas, ¿sí? Ok, el segundo, vamos a hablar en detalle más adelante, pero para acabar la Mishnah, para no dejarla en la mitad, Rabbi Yoshua ben Hananiah, el punto especial que se lo felicitó a él no era tanto de él mismo, sino el zehut de su mamá, que era Ashrei Yoladeto. Igual Rabbi Obadia me Bartenura dice que él tenía midot muy, muy buenas, que todo el mundo decía, wow, qué suerte de su mamá, qué Ashrei, dichosa de su mamá que lo tuvo. Y la segunda explicación es que esta cualidad no habla tanto de él, sino más bien lo felicita a la mamá que lo tuvo, porque la mamá cuando estaba embarazada lo llevaba a las diferentes Bate Midrashot, a las disidentes yeshivot, y le pedía a los jajamim, por favor, hagan tefilá para que este bebé que tengo en mi vientre sea un talmid jajam. Y después, a partir del día que él nació, se quedó como a dormir, a vivir, como que puso una segunda casa dentro del Bet HaMidrash para que este baby escuche nada más Divrei Torah. El tercer jajam se llamaba Rabbi Yossi Cohen. ¿Cómo lo llamó? Rabbi Yohanan ben Zakkai, Hasid. Hasid es un título muy, muy grande. En la Gemara dice que Hasid es más que tzadik porque hace Lifnei Meshurat Adin, hace más de lo que la Torah pide. El cuarto jajam es también un título muy, muy grande. Lo llamó Yerejet, una persona temerosa del pecado. ¿Qué dice Rabbi Obadia me Bartenura? Mahmir al-Atzmo. Él hacía jumbrot, veoser alaf, dvarim amutarim, y él se autoprohibía cosas, aunque se puede, mipne irato, porque él tenía mucho irat shamaim, que a lo mejor esta cosa que sí se puede, le puede provocar a él que haga un pecado, ¿sí? Sheim loken, porque si no hacemos esta interpretación, dice Rabbi Obadia mi Bartenura, fíjense, jajamín, cómo ven a la persona. ¿Qué tan grande es alabar a alguien que tiene miedo de no pecar? Es pashut. Es nada más para no ser temeroso del pecado, lo único que hay que hacer es bur, porque hace algunas mishnayot no dijimos, en bur yerejet velo amaret hasid. Entonces yerejet, nada más no se logra hacer si una persona es un bur, si es una persona vacía. Si tienes un poquitito, si ya sabes un poquitito de Torah, si ya llegaste a nivel de amar, ya no existe que no seas yerejet, dice Rabbi Obadia me Bartenura. Entonces, a la fuerza, si aquí se está diciendo que Rabbi Shimon ben Netanel era yerejet, es porque no era tan temeroso del pecado. Él tenía mucho miedo del pecado, hasta punto que él ponía mucho alejamiento de que no vaya a hacer cualquier cosa que afilu que se pueda, él no la vaya a transgredir. Y el último jajam es que Maayan Amit Gaber, como un manantial que fluye en las aguas y fluye en las aguas y fluye en las aguas. Dice Rabbi Obadia be Bartenura que era Libor Rahab, su corazón era muy amplio, y Mosif Pilpul Besebarot Midato. Él aumentaba, es decir, a él le decían una cosa, y a diferencia, y lo vamos a ver en la próxima clase, ¿cuál es la diferencia entre Rabbi Elazar ben Araj y Rabbi Eliezer ben Orkenus? Uno, lo que estudiaba lo retenía. Por supuesto que él también aumentaba, y él también ponía de sus cosas. Pero acá es un Maayan Amit Gaber. Él aprendía mucho las cosas y él sacaba muchas conclusiones, Pilpul Besebarot Midato, que de alguna forma es un nivel un poquito más elevado que el nivel de Rabbi Eliezer ben Orkenus. Muchas gracias, señoras. Besat Hashem, nos escuchamos mañana en el shiur de Jomot Alevavot. Gracias, Mora. Muchas gracias por participar, muchas gracias por compartir de su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias, Mora. Dígame. Muchas gracias. De nada, nos vemos. Besat Hashem. Bye, bye. Vive, escuché tu shiur, muy bueno. Luego te quiero hacer unas preguntas que no entendí, después te las pregunto. Muchas gracias. Muy bueno, ¿eh?
Órale, bye, bye. Gracias, Vivi. Gracias, saludos. Saludos.